Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Trámite, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que hemos abordado también en otras ocasiones en Proyecto Chile, que tiene que ver con el tema de la leña. Hemos hablado, por ejemplo, de cuando se quería prohibir el uso de leña en zonas declaradas como saturadas o latentes. Hemos hablado del tema del robo de madera y ahora voy a comentarles acerca de en qué va y en qué consiste este proyecto de ley que se encuentra aquí en la pantalla, que regula el uso de la leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización. Este es un proyecto de ley que fue iniciado en moción el martes 21 de julio del 2020 por los parlamentarios que aparecen en pantalla, que son Miguel Ángel Calisto de la Democracia Cristiana, Marcos Ilavaca del Partido Socialista, Harry Jürgensen, que fue el principal impulsor del proyecto de Renovación Nacional, Andrés Molina de Evópoli, Diego Paulsen de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum también de Renovación Nacional, al igual que Cristóbal Urruti Coechea. Entonces, el asunto está con que el año pasado se hizo un intento de prohibir el uso de los dispositivos de calefacción domiciliaria que emplean leña como combustible en lugares declarados como zonas saturadas o latentes de conformidad a la legislación ambiental. Esto fue tramitado en la Comisión de Medio Ambiente de manera muy rápida, y también fue esta moción propulsada por parlamentarios de distintos colores políticos como Sebastián Álvarez de Bópoli, Ricardo Celis del PPD, al igual que Cristina Girardi, Amaro Laura del Partido Comunista, Javier Macaya de la UDI, Carolina Marzán del PPD, Catalina Pérez de Revolución Democrática y Sebastián Torrealba de RN. Y lo que pasó fue que este proyecto en su idea de legislar fue aprobado por la corporación de la Cámara de Diputados, pero en su debate en particular fue totalmente rechazada por la corporación. Por lo tanto, este proyecto de ley finalmente fue archivado. Aquí me acuerdo que hubo muchas discusiones en este proyecto de ley en específico, porque no se quería prohibir para todo tipo de hogar, sino eran para los que tenían mayor avalúo fiscal. Entonces el tema está con que hubo pugnas entre parlamentarios porque algunos decían que no se habían leído bien lo que contenía este proyecto, pero finalmente no atendieron a ese argumento y este proyecto fue rechazado y archivado. Entonces, como respuesta se propuso este proyecto de ley, porque por ejemplo acá la moción indica que en el último tiempo han surgido voces que indican que es necesario prohibir el uso de leña en calderas de calefacción de uso domiciliario y calefactores domiciliarios. Entonces, según los mocionantes, ellos parecen ignorar que la leña es el segundo combustible más usado en Chile después del petróleo, especialmente en la zona sur del país. Dicen que la leña es un combustible natural, carbono neutral, que tiene beneficios tanto sociales como medioambientales. Entre los beneficios se debe mencionar que es una gran fuente de empleo en las zonas donde se produce este combustible, incluso entregando recursos a quienes se encuentran desempleados y encuentran en este negocio una forma de generar ingresos. Entonces, el asunto está con que en este caso particular, estos parlamentarios proponen como idea matriz de este proyecto declarar la leña y sus derivados como combustible sólido y establecer su regulación. Para ello, ellos impulsan 11 artículos. El primero aborda la definición de leña. Ellos dicen que leña es una porción de madera en bruto de troncos, ramas y otras partes de árboles y arbustos utilizados como combustible sólido. Es una materia orgánica y renovable de origen vegetal. De la leña podrán derivar otros combustibles sólidos. El artículo segundo dice: la leña y sus derivados serán considerados combustibles sólidos. Artículo 3. Los bosques nativos que den origen a la leña, cuyo destino sea ser comercializada, deberán contar con un plan de manejo conforme a la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Artículo 4. La leña será considerada seca y por tanto apta para su uso como combustible cuando su contenido de humedad sea inferior al 25%. Esto es muy importante porque la madera húmeda es la que produce contaminación, no la madera seca, según los mocionantes y según algunos expertos que han ido a la Comisión de Energía y Minería, que todas esas sesiones se encuentran en mi canal Comisionando Asuntos, acerca de este tema en específico. También nos dicen de que para cumplir con el porcentaje máximo de humedad, la leña podrá pasar por un proceso de secado, ya sea de manera natural al aire libre o bajo cubierta, o podrá realizarse de manera artificial. Artículo 5. La comercialización de la leña solo podrán realizarla quienes cumplan con todas las normas legales que rigen las actividades económicas. En especial deberá cumplir la normativa laboral, tributaria, sanitaria, medioambiental, forestal y municipal. El artículo 6 nos destaca que la unidad de comercialización de la leña será
de metro cúbico estéreo, que consiste en el volumen de leña apilada en rumas de 1 metro de alto por 1 metro de ancho y 1 metro de largo, incluyendo el espacio de aire en el interior. El artículo 7 nos destaca lo siguiente: al momento de la venta de la leña se deberá contar con un siglo higrómetro para realizar la medición correspondiente o documento que certifique que la leña comercializada está seca. El artículo 8 dice que la leña no debe estar contaminada o impregnada con barnices, pinturas, preservantes u otras sustancias químicas correspondientes a tratamientos de la madera, particularmente si son tóxicos y o cuya combustión pueda dar origen a compuestos orgánicos persistentes. El artículo 9 nos destaca lo siguiente: la madera deberá tener la etiqueta de la especie a la que pertenece la madera que le dio origen. Para usar una denominación, el lote deberá contener al menos 70% de astillas o trozos de dicha especie. En caso contrario, deberá indicar las 2 o 3 especies dominantes que estén en más del 30% cada una. Acompañando al nombre, deberá indicarse la categoría de densidad correspondiente a la especie del árbol o arbusto que le dio origen a la leña. Las especies protegidas solo podrán ser comercializadas con la autorización de la autoridad competente. El artículo 10 nos destaca que queda prohibida la comercialización de leña con humedad superior al 25% en las zonas declaradas saturadas por la autoridad competente. En las demás zonas se podrá realizar la venta sin perjuicio de que esta leña deberá ser secada antes de ser utilizada como combustible. Y el artículo 11, para finalizar, nos dice que los productores y o comercializadores de leña podrán certificarse ante instituciones públicas y o privadas para acreditar ante la autoridad y los consumidores que se cumple con todos los requisitos legales para la distribución y venta de este producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los parlamentarios convencieron al gobierno de que esta moción parlamentaria sea también asumida por el Ejecutivo. Entonces el gobierno le puso sucesivamente urgencias a partir del 22 de septiembre del 2020 y fue apoyado en su idea de legislar por la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, esperando que el gobierno realice una denominada como indicación sustitutiva al proyecto, porque además hay que entender de que no solamente la leña tendría que ser regulada, sino también algunos biocombustibles. Es similar a lo que el gobierno realizó con los fertilizantes que están en este momento siendo tramitados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, incluyendo también para tal efecto regulaciones a los bioestimulantes. Entonces, en la comisión están esperando a que el gobierno ingrese esa indicación sustitutiva para discutirla y para que este proyecto de ley avance en su tramitación, porque al ver la transversalidad del tema en específico, es muy probable de que esto se transforme en ley y que la madera sea sobre todo fiscalizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Hay que ver cómo sigue avanzando este proyecto y hay que acotar también de que existen demasiadas aristas en este tema que es muy candente, sobre todo en el sur de nuestro país. Entonces hay que ver cómo va a ser regulado y fiscalizado este asunto por las autoridades competentes. Eso es todo por ahora, espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que están asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.